Saludos, nos encontramos aquí con el doctor Raúl Mario Santana, profesor emérito del Recinto de Ciencias Médicas, quien nos está acompañando el día de hoy con una conferencia magistral. Raúl Mario, gracias y bienvenidos al Recinto Universitario de Mayagüez. ¿Podría, para aquellos que no le conocen, hablar un poco más sobre su biografía académica? Muy bien, saludos a todos y buenos días. Primero, gracias a la invitación por el Departamento de Humanidades y el Grupo de Estudios Culturales y Humanísticos. Que estoy muy agradecido por ambas invitaciones y creo que es un honor que se le hace, que se me hace y se le hace a la historia en gran medida. Yo comencé en Río Piedras, aparte de estudiar mi bachillerato en Río Piedras, en el 63, ¿sabes? Que estamos hablando de los tiempos de los años 60, que esos son años de lucha, no solo en Puerto Rico, ¿verdad?, sino internacional. La guerra de Vietnam, el movimiento de derechos civiles, ¿verdad?, bien importante. Me graduó de Escuela Superior Pública, la Gabriela Mistral, que estoy muy agradecido con esa educación, una gran educación. Estuve un verano se me otorgó un viaje a Portugal. A Portugal. Es mi única instancia militar, porque tú dijiste de la diversidad, dijiste, bueno, menos lo militar, pero dije, bueno, estuve en la patrulla aérea de civil y era capitán en la Gabriela y se me otorgó a 2 puertorriqueños ese viaje cultural. Paso por una base de Estados Unidos en el sur en dirección a Portugal y esa base estaba el racismo abierto. O sea, el comedor estaba dividido para blancos y para negros. Así que para nosotros, aunque hay un racismo en Puerto Rico claro, pues es chocante, ¿verdad? Así que esa fue una experiencia, la primera experiencia. De ahí partimos a una base en Alemania, que eso te lleva a la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y a la presencia de Estados Unidos, a la OTAN, ¿verdad?, que está tan presente ahora. De allí nos movimos a una base aérea en España y estaba la dictadura de Franco, ¿verdad? Los soldados estaban presentes, cogimos un avión de paracaidista de España a Portugal y aquello se movía continuamente. Llegamos a Portugal y la primera impresión fue grande porque estaba lleno de soldados. Los postes, las paredes, carteles que decían no dejaremos a Angola, ¿verdad? O sea, que es la lucha de liberación de los angoleses de Portugal, que estaba todavía con una dictadura. Así que ese viaje es mi primer viaje fuera de Puerto Rico. Pero yo soy de una clase media, vamos a decir, clase media de Caparra Heights. Pero es mi primera experiencia cultural fuera, no como ahora que todos, ¿verdad?, nuestros hijos, nuestros nietos están continuamente viajando, vamos a establecerlo. Y fue para mí un despertar. ¿Por qué? Porque yo me topé con el racismo, con el fascismo, ¿verdad? Y con las dictaduras y con las luchas de liberación nacional, o sea, con el imperialismo. O sea, las 3 grandes figuras, vamos a decir, internacionales, estuvieron presentes en un verano. Antes de yo entrar a la universidad, mi hermano, que falleció luego, me había hecho la matrícula en Río Piedra y estaba para entrar a la ROTC. Pero yo no sé si ustedes recuerdan, claro, ¿verdad? Todavía la ROTC estaba dentro de la universidad y las luchas eran sacar a la ROTC fuera de la universidad, pero yo en ese momento, ¿verdad?, yo llegaba a la universidad, voy a la ROTC y me dice, lo estamos esperando porque sabemos que usted tuvo este viaje. Y dice, sí,
Lo que pasa es que yo vengo a darme de baja del curso. Y ellos decían, pero ¿cómo es posible? No, tenía que coger un curso de inglés. Había todavía ese requisito que si tú no, se abrió esa oportunidad porque si no era obligatorio. Para muchos era obligatorio ir a ROTC. Se abrió esa ventana de que podías coger una clase de inglés para sustituirla por el ROTC. Yeah. Yo dije, no hay ningún problema con eso. Estudiar fuera de Estados Unidos, donde hago una maestría. Entonces, estamos hablando en los años 73, hago mi maestría en ciencia y, por estadística. Y luego mi doctorado en desarrollo humano. Regreso a Puerto Rico y voy a trabajar como profesor en el Departamento de Ciencias Sociales bajo el doctor Jalil Suez Vadillo, que también es una figura, ¿verdad?, trascendental en las ciencias sociales y en la historia puertorriqueña. Eran años difíciles. Allí no había plaza, era por contrato. Ese año entramos varios al Departamento de Ciencias Sociales General y despidieron a uno de los compañeros que era economista. Así que el resto estábamos inciertos, ¿verdad?, de qué iba a pasar con nosotros. Si íbamos a continuar como profesores o no. Cuando usted se va a estudiar a Estados Unidos, ¿tenía claro que quería hacer una carrera universitaria como profesor universitario o vislumbraba otras posibilidades? Bueno, fíjate, mi bachillerato fue en ciencias políticas, ¿verdad? Así que la diversidad mía, ¿verdad?, tiene muchas rutas. Uh-huh. Lo que pasa es que después de las luchas universitarias, yo trabajo un tiempo organizando comunidades en Puerto Rico. Descubro un mundo, ¿verdad? Los caseríos, la barriada Vietnam en Cataño, por ejemplo. Y de ahí surgió mi interés por la psicología. Entonces, cuando regreso y se me da la oportunidad de ir a estudiar con una beca a Estados Unidos, decido estudiar psicología. Claro, llego a un departamento muy bueno, era un departamento, en SUNY, en Nueva York, State University of New York, en Albany, del cual se han graduado otros compañeros. De hecho, mi colega Mariano Negrón Portillo, que hemos hecho investigaciones sobre la esclavitud, también se graduó de SUNY, pero de otro campus. Eran 3 grandes campus. Entro a un departamento que era en educación, pero era psicología y era estadística estadísticas y medición. Tú tenías que coger una parte cuantitativa y una parte cualitativa. Muy interesante, ¿verdad? Eso era novedoso, eso no era común. Así que por eso es que tengo una maestría en ciencia por la estadística. Me fui por la estadística. Y el desarrollo humano, tuve un gran mentor que sigo nombrándolo en los libros, ¿verdad? Mi mentor en desarrollo humano, de hecho, fue profesor emérito en SUNY, ya falleció, pero una vez se graduó fue a trabajar en África del Sur, a Sudáfrica, como los médicos sin fronteras. También incluían no solo médicos, ¿verdad?, sino otros profesionales. Fue a desarrollar un programa educativo, ¿sabes?, del cual me honra también, ¿verdad? Esa fue un gran mentor. Así que fue en desarrollo humano y la figura principal en ese momento era Jean Piaget. Claro. Una figura, un biólogo que es considerado psicólogo, ¿verdad? Para que vean la paradoja, ¿verdad?, de cómo las fronteras en las ciencias, ¿verdad?, son fluidas. Estudiar básicamente era regresar a ser profesor universitario. Yo tuve la gracia no de solo tener empleo, sino ese primer año tuve 2 empleos. Y nada, claro, ¿qué pasó? Estando ese primer año en Ciencias Sociales General, que
que era regresar a donde yo estudié mi bachillerato. Déjenme decirle, fue una experiencia muy grata porque eran otros tiempos. O sea, nosotros bajábamos de las clases y ahí estaban todos los profesores dialogando con nosotros como si fuéramos, ¿verdad?, uno más, que es algo bien importante. Nos conocíamos, hablábamos, criticábamos, ¿verdad?, disertábamos, ¿verdad? Esa experiencia rica que ¿verdad?, ha decaído, no está tan presente en las universidades nuestras ahora mismo. Se acerca alguien, alguien me dice, mira, en la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas están buscando un psicólogo para un programa que era enseñanza en salud pública a estudiantes de medicina. En el 78 se me invita a pasar, como yo era psicólogo, participaba en el curso del hombre y su ambiente, o el ser humano y su ambiente, y estaba allí en salud pública, se me invita a pasar al departamento de psiquiatría. Okay. Eso fue, entonces paso a la escuela de medicina, ¿verdad?, que es donde estoy todavía, porque aunque me jubilé en el 2010, unos cuantos años, pues tuve el honor de ser nombrado. Y usted ha estado en varios puestos estuvo en varios puestos administrativos también de la Escuela de Medicina. Claro, bueno, se me nombró profesor emérito, que quiere decir que tú eres profesor para toda su vida. Podríamos, ya entrando en materia, ¿podría explicar un poco mejor qué es esto de la medicina tropical, cómo se desarrolla la misma en Puerto Rico y cuál es su vínculo con el concepto Foucaultiano del biopoder? La medicina tropical es una medicina imperial. Es la única rama de la medicina que es geográfica, ¿verdad? Porque al decir medicina tropical, pues estaba hablando de los trópicos, ¿verdad? ¿Por qué surge la medicina tropical? Surge en Europa, no en Estados Unidos, ¿verdad? Europa, Inglaterra, ¿verdad? Luego se unen los otros países imperiales. Es una medicina asociada al imperialismo europeo y a la expansión, que es una expansión diferente a la expansión de España hacia América. La medicina española en América era la medicina europea tradicional, y se nutre de las medicinas autóctonas, igualmente de los saberes de las personas esclavizadas, ¿verdad?, que vienen de África. Así que es una medicina un tanto diferente. España no desarrolla como imperio una medicina tropical. La desarrolla principalmente Londres. Hay dos escuelas, Londres y Francia. También hay que ver que la medicina se descubrió, ¿verdad?, va descubriendo, va evolucionando de la noción de los aires maléficos, ¿verdad?, y de las miasmas que surgen de los pantanos y cosas así por el estilo para explicar ciertas enfermedades. Pues surge la teoría del germen, ¿verdad? Que específicamente aquí hay un organismo, ¿verdad?, que produce o causa enfermedades o está relacionada con enfermedades. Y Francia es singular en eso, ¿verdad? Porque es donde surge, vamos a decir, ¿verdad?, ese descubrimiento y lo que fue novedoso en Francia en un momento dado va a ser un obstáculo para el desarrollo de la parasitología, porque la medicina tropical, ¿qué es lo que va a descubrir cuando los imperios van a los trópicos? Los parásitos. Las bacterias, que era lo que se había descubierto, ¿verdad?, en Francia, principalmente, ¿verdad? Esa es la teoría del germen, estuvo relacionada al efecto de las bacterias, aunque estaban los virus también presentes, ¿verdad? Pero esa es otra historia. Así que la
la bacteriología, que es la que, ¿verdad?, se emerge en Francia, no puede bregar con no es la explicación en los trópicos. En los trópicos son los parásitos. Y entonces viene el desarrollo de la parasitología. La malaria, como vamos a ver el día, es un parásito, ¿verdad?, el que produce la malaria. Así que la medicina tropical primero está asociada a esa expansión imperial, asociada al desarrollo de la parasitología. Pero esa medicina tropical, principalmente en los países europeos y en Estados Unidos, que es diferente, ¿verdad?, a esa medicina tropical, porque Estados Unidos, eso es siglo XIX. Estados Unidos está surgiendo como imperio a fines del siglo XIX, ¿verdad? Pero ya están los grandes imperios, no solo el de España, sino Inglaterra, todos, ¿verdad? Portugal, ¿verdad? Bueno, ustedes vieron la explicación de Angola, ¿verdad? Está todo, y esa medicina tropical hace unos grandes descubrimientos, tiene un sinnúmero de premios Nobel, ¿verdad? En la medicina, descubriendo la causa ¿verdad?, de muchas de las enfermedades, por ejemplo la malaria, pero está dirigida principalmente a proteger a los colonizadores. Porque esos imperios europeos, a diferencia del imperio español, no se mezclan con los colonizados. ¿Sabes? Se mantienen aparte, ¿verdad? Los colonizados son personas, ¿verdad?, que los pueden infectar, por decirlo así, ¿verdad? Usar esa figura, vamos a decir, de la cinematografía o de la literatura, ¿verdad? El cuerpo enfermo. Estados Unidos llega tarde, ¿verdad?, a la medicina tropical. De hecho, cuando está la guerra española, cubana, ¿verdad?, americana, latinoamericana, vamos a decir, esa guerra, que es donde Puerto Rico, Cuba, Filipinas, ¿verdad?, Guam, van a pasar de España al imperio, al nuevo imperio. Recuerden que Estados Unidos tiene un movimiento imperial que es su expansión hacia el oeste, ¿verdad? Todo ese sur, y México es el que sufre grandemente, ¿verdad?, la expansión, la compra de New Orleans a Francia, por ejemplo, cosas así por el estilo, Alaska, Rusia, ¿verdad? O sea, ustedes ven cómo un imperio se va formando, cuando llega a esa guerra, ¿verdad?, un poco por decirle así, nosotros vamos a ser los reyes, ¿verdad?, el reino ahora que domina el Caribe, ¿verdad?, principalmente, que eso va a ser una política imperial de Estados Unidos luego. Ellos llegan con un movimiento de salud diferente. No es medicina tropical, pero ya en el sur de Estados Unidos estaba la medicina tropical presente. Porque el sur de Estados Unidos es tropical y semitropical. Ya verán como uno de los modelos de la medicina tropical estadounidense es el sur de Estados Unidos, casi colonial, por decirlo así. Entonces, medicina tropical, para ser bien claro, Cuba primero es la experiencia de Estados Unidos, luego Puerto Rico, luego Filipinas. Cuando llega, lo que hay en Estados Unidos es el movimiento progresivista de la salud, que realmente Estados Unidos no tiene un departamento de salud hasta 1980. O sea, para que vean la dificultad que tiene Estados Unidos con los sistemas de salud. Surgieron sistemas de salud en los estados, ¿verdad? Porque ellos tienen esa orientación también histórica, ¿verdad?, donde los estados tienen una presencia grande, y principalmente ese movimiento progresivista surge en las ciudades, vinculado a los inmigrantes, fíjense cómo la historia, ¿verdad?, sigue presente, y al capitalismo crudo. Nuestra medicina tropical surge de aquí, no viene del imperio. Esa es la gran diferencia. Estados Unidos está asociado a 7, creo, modelos. Yo pude identificar y desarrollé la tesis de 7 modelos divergentes de salud de medicina tropical. La nuestra es diferente. ¿En qué se diferencia?
La principal diferencia internacional es la única medicina tropical en el mundo, incluso diferente a la del Canal de Panamá, a la de Cuba. A la de Filipinas es el imperio terrible porque es la guerra, ¿verdad? Limpiar mentes y cuerpos. Esa es la frase de la medicina tropical asociada a ese movimiento de Estados Unidos. Limpiar mentes y cuerpos de los colonizados. Y aquí emerge con Ashford, que es un militar que llega con la fuerza invasora. Nadie, de hecho, no conocía mucha gente, ni Román Franco, que le había dado malaria en Puerto Rico. Conoce a su esposa en Mayagüez, después le regresa, va a curarse de malaria y regresa a Puerto Rico y se inserta como en la vida puertorriqueña. Una esposa mayagüezana, hija de un hacendado en Mayagüez, y se convierte casi en una, ¿verdad? En un copartícipe de la medicina y de la creación de la asociación médica, cosas, no de la creación de la asociación médica, pero estuvo presente. Y él luchó porque el gobierno reconociera la importancia de la uncinariasis, que es la anemia, ¿verdad? Y es producto de un parásito, ¿verdad? La uncinaria. Y él sufre un poco los embates, ¿verdad? Como vamos a ver, de ser discriminado en cierta manera. Él era un colonizador colonizado también, ¿verdad? Se transformó en cierta alguna medida. Pero la medicina tropical nuestra, que emerge con las comisiones de anemia, ¿verdad? La anemia, déjeme decirte, tiene una historia grande en Puerto Rico, la malaria también, pero la anemia se asociaba a la vagancia. Está la anemia, los jíbaros, los trabajadores rurales están infectados por la anemia. ¿Y qué produce la anemia? Hoy en día te da una anemia que te da, ¿verdad? Cansancio. O sea, pero Ashford descubrió que no era una vagancia de la personalidad de los puertorriqueños ni de los trabajadores rurales, los llamados jíbaros, sino era un organismo. ¿Verdad? Y ahí surge la medicina tropical de Puerto Rico. Pues a propósito de lo que estaba comentándonos de el colonizador que termina siendo colonizado y las diferencias que hay en la práctica de la medicina tropical en Puerto Rico, ¿cómo nosotros podríamos acercarnos al estudio de la medicina tropical? Un campo que está sumamente ligado a la expansión colonial y a su aparato de conocimiento sin replicar esos prejuicios propios de la mirada imperial. Bueno, hay que decir que cuando cierra la Escuela de Medicina Tropical, se crea la Escuela Nueva de Medicina, ya los parásitos, el tiempo de los parásitos en Puerto Rico va declinando. Esas enfermedades asociadas con los parásitos, como vamos a ver, la malaria, ¿verdad? Se elimina en el año 1950, aunque se proclama, ¿verdad? En el 62 libre de malaria. Pero las enfermedades en Puerto Rico tienen un cambio que está asociado a cambios económicos, a la industrialización, a las urbanizaciones, cosas que hoy en día sufrimos, ¿verdad? Pero todo ese cambio, esa modernización, esa industrialización, ese urbanismo, ¿verdad? Fue transformando la salud en Puerto Rico. La Escuela de Medicina dejó de ser medicina tropical y se entró al modernismo de la medicina, ¿verdad? La medicina moderna, y fue perdiéndose los grandes, excepto, ¿verdad? Cuando se morían los grandes investigadores que venían de la Escuela de Salud de Medicina Tropical, eran los científicos básicos. Así que hay una transformación y se está perdiendo la medicina tropical. Pero ¿qué pasa? Los virus son parte de los trópicos y emergen de las enfermedades zoonóticas, que es lo que vamos a ver hoy también, ¿verdad? Así que la nueva medicina tropical estaría relacionada con los virus y sería realmente, ¿verdad? La diferencia en términos de prejuicio es, bueno, nuestra medicina tropical emergió de aquí, ¿verdad? En ese sentido, así que es un tanto diferente, pero no deja de estar influenciada por estos grandes movimientos. O sea, las dos grandes asociaciones de medicina tropical existen todavía en Estados Unidos y en Londres.
en Inglaterra, ¿verdad? Y la diferencia sería que nosotros tenemos una experiencia en la medicina tropical de la cual podemos partir, pero no quiere decir que estamos libres de ser colonizados, porque el colonialismo todavía, ¿verdad? Somos colonia. Eso ya no se discute hoy en día. En mi tiempo, en los 60, eso se discutía si éramos colonia o no. Cosa, claro, ¿verdad? Que hoy en día es increíble que se discuta si Puerto Rico era una colonia o no. Pero con todo el surgimiento del Partido Popular, el Estado Libre Asociado, hubo un movimiento de construir un país y nos sentimos, ¿verdad? Hubo esta experiencia como si estuviéramos, ¿verdad?, siendo un país, cuando, ¿verdad?, hoy en día, entonces, ¿verdad?, tenemos la triste situación o ¿verdad?, la realidad, vamos a decir, que no hay ningún país, ¿verdad?, en ese sentido, que seguimos siendo colonia, con el problema, ¿verdad? Si ustedes, me voy a traer la política aquí, regresar a la ciencia política, los partidos políticos en Estados Unidos, ¿verdad? El Partido Demócrata no quiere el Estado Libre Asociado, los republicanos no quieren la estadidad. Expresamente, no estoy haciendo una interpretación, ¿verdad? Esto es expreso. Quiere decir que los dos grandes partidos que han dominado a Puerto Rico no son gratos, ¿verdad?, para la metrópoli y para la política de la metrópoli, ¿verdad? Entonces no somos solo colonia, sino dónde estamos, ¿verdad? En este limbo, vamos a decir, de ser quizás la única colonia, ¿verdad?, que persiste en el mundo. Entonces, para dejar eso claro, o sea, ¿usted cree que el discurso del progreso fue el que nos hizo abandonar la medicina tropical o fue su problemático vínculo histórico con los procesos de dominación política y racial? La historia es mucho más compleja. Eso. Cuando Jaime Benítez desarrolla la idea y otros, ¿verdad?, de crear la nueva escuela de medicina, hubo resistencia. Y ya veremos a ver que todavía hay un tutelaje. En el 39 viene una comisión nombrada por el presidente y dicen que Puerto Rico no está preparado para una escuela de medicina. ¿Cómo salió la escuela de medicina tropical en el 26? La legislatura quería una escuela de medicina. La escuela de medicina tropical no forma médicos. Es una escuela graduada de investigación. Era realmente, como dice Anel Ramírez de Arellano, el laboratorio tropical de Columbia University, que tiene su presencia histórica en Puerto Rico desde el 1903 con la Universidad de Puerto Rico. Vean el entramado. Benítez quiere una escuela de medicina. Así que y se está creando un país. Así que el modernismo que se da en la medicina tiene un sentido. Cierra la escuela de medicina tropical. La facultad quería que la escuela nueva de medicina fuera la escuela de medicina tropical, pero el modelo de cerrar una escuela y abrir otra es un modelo que es eficaz en cierto momento porque tenía resistencia adentro. Así que mejor tú cierras, creas una, la creas nueva. De hecho, ya Columbia University se había ido de la escuela de medicina tropical. El currículo de la Escuela Nueva de Medicina Tropical es el currículo de Columbia University. Las paradojas del colonialismo. Estamos sumamente agradecidos porque haya aceptado la invitación de la Maestría de Estudios Culturales y Humanísticos. Hemos aprendido muchísimo sobre lo que es el devenir de la medicina tropical y también a través de su historia personal y académica, pues ver los entresijos de ese devenir, bien, no solamente de la medicina tropical, sino de la investigación en las ciencias médicas y en la salud pública en Puerto Rico. Así que estamos sumamente agradecidos, doctor Mayo. Agradecido estoy yo, así que muchas gracias a todos ustedes.